Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Muchos judíos que habían ido a casa de María creyeron en Jesús al ver lo que había hecho. Pero otros fueron donde los fariseos y le contaron lo que Jesús había hecho. Entonces los jefes de los sacerdotes y los fariseos convocaron el consejo y le preguntaron: ¿qué hacemos? Este hombre hace muchos milagros. Si lo dejamos que siga así, todos van a creer en él y luego intervendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y toda nuestra nación. Entonces habló uno de ellos, Caifás, que era el sumo sacerdote aquel año, y dijo: ustedes no entienden nada. ¿No se dan cuenta de que es mejor que muera un solo hombre por el pueblo y no que perezca toda la nación? Estas palabras de Caifás no venían de sí mismo, sino que como era un sumo sacerdote aquel año, profetizó en aquel momento Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para reunir a los hijos dispersos que estaban por el mundo. Y desde ese día estuvieron decididos a matarlo. Jesús ya no podía moverse libremente como quería entre los judíos. Se retiró pues a la región cercana al desierto y se quedó con sus discípulos en una ciudad llamada Efraín. Se acercaba la Pascua de los judíos y de todo país subían a Jerusalén para purificarse antes de la Pascua. Buscaban a Jesús y se decían unos a otros en el templo: ¿qué les parece? ¿Vendrá a la fiesta? Pues los jefes de los sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes, y si alguien sabía dónde se encontraba Jesús, debía notificarlo para que fuera arrestado. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas. Ya hoy, hermanos y hermanas, es sábado de la quinta semana del tiempo de Cuaresma en nuestro calendario litúrgico. Cerramos la Cuaresma, llegamos al final, hermanos y hermanas, de estos 40 días de este ejercicio cuaresmal, de nuestro retiro, donde nos apartamos un poco del afán del mundo, de las cosas del mundo, y sacamos tiempo para Dios. Aquí hablamos de sacar ese tiempo para repensar nuestra vida, redirigir nuestra vida, reorientar nuestra vida, renovarnos, convertirnos y prepararnos, no solamente para la Semana Mayor, que está próxima a comenzar, sino también para el tiempo de Pascua, de Resurrección. La palabra de Dios hoy, hermanos y hermanas, está tomada del Evangelio de San Juan, capítulo 11, versículos 45 al 57. Y esta palabra de hoy, lo que nos habla, hermanos y hermanas, es que los jefes de los judíos deciden y están convencidos de que hay que darle muerte a nuestro Señor Jesucristo. Y con ese pasaje nosotros terminamos. Todo esto lo provoca la resurrección de Lázaro por parte de nuestro Señor Jesucristo, que antecede el Evangelio que tú y yo estamos leyendo hoy. Así que sería bueno que, si puedes o si recuerdas la historia, pues muy bien. Pero te podrías leer el capítulo 11 completo, porque ahí vas a ver qué es lo que sucede en este Evangelio completamente. Y hoy, hermanos y hermanas, lo que vamos a hacer, vamos a resumir. Vamos a resumir nuestra Cuaresma, vamos a resumir ciertos puntos importantes para así dar paso a comenzar una semana llena de bendiciones, como es la Semana Mayor. La resurrección de Lázaro vemos hoy que marca el final del ministerio público de nuestro Señor Jesucristo. En este momento del Evangelio, hermanos y hermanas, y en este momento antes de los 8 días de la muerte de Cristo, donde está ubicado el Evangelio que estamos leyendo hoy, Jesús tenía 32 años, 11 meses, 3 semanas y 5 días de haber nacido. Escucha eso bien, hasta dónde podemos hoy deducir las cosas. Jesús tenía 32 años, 11 meses, 3 semanas y 5 días de haber nacido. Ante la resurrección de Lázaro, hermanos y hermanas, uno pensaría que mucha gente se iba a convertir, pero no fue así. ¿Recuerdas tú la parábola del rico Epulón? En la parábola del rico Epulón, el rico Epulón le pide a Abraham que envíe a Lázaro, no a este Lázaro, al otro Lázaro que era pobre en esta vida, ante sus hermanos y su familia, para que le adviertan que existe un lugar de tormento, que se porten bien. Y Abraham le dice que no le puede enviar a Lázaro, quien ha muerto, porque si allí está Moisés y están los profetas, pues que los escuchen.
que aunque vaya un muerto y resucite y les diga que hay tormentos si no se portan bien, no van a creer. Y esa parábola es de nuestro Señor Jesucristo. Pues lo que han hecho, hermanos y hermanas, aquí es que ni han escuchado a Moisés, que representa la ley, ni han escuchado a los profetas, que representan el llamado a la conversión de parte de Dios, y no han creído tampoco en los signos. Pues por lo tanto, a veces uno se maravilla, hermanos y hermanas, que algunos creen y algunos no creen, aunque la evidencia está ahí, la señal, el milagro se ve, hermanos y hermanas, que viene por parte de Cristo. La mayoría, hermanos y hermanas, se apartan de Jesús y mucha gente no está siguiendo a Jesús en el tiempo de Jesús y en nuestro tiempo. Y eso tú y yo lo hemos meditado en nuestra cuaresma. Y un grupo de personas nunca lo va a seguir y no van a creer en él. Eso también quedó plasmado en el Evangelio que tanto meditamos en el tiempo de Cuaresma. El Evangelio, hermanos y hermanas, como tema principal, lo que tiene es la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Ese es el tema principal de los 4 evangelios. Nosotros creemos en eso porque estamos viviendo nuestro cristianismo. Y el problema serio que nosotros hemos visto, que nos presenta la palabra de Dios, es la incredulidad. Porque los milagros fueron pruebas y fueron señales y mucha gente cree en esos milagros, pero es el problema de la incredulidad, la identidad de Jesucristo como el Hijo de Dios, Dios mismo hecho hombre. La misión de Cristo como Mesías que viene a rescatar el mundo es rechazada por muchas personas y hoy en día es el mismo problema. El que no se convierte, el que no tiene tiempo para Dios, el que no cree en Dios es porque no identifica la identidad de Cristo como el Hijo de Dios y Dios hecho hombre, ni que su misión es de redención para todos nosotros. Ahí emana el problema, hermanos y hermanas, en la incredulidad. En el tiempo de Cristo estaban los saduceos, hermanos y hermanas, que son sacerdotes, que estaban buscando la muerte de Cristo. Y esta gente no creía en los milagros de Cristo, en las cosas sobrenaturales y en la resurrección. Por eso convocan también a su muerte. Los fariseos, por su parte, eran legalistas. Los vimos aquí, ¿verdad, hermanos y hermanas? Bien conservadores, bien rectos y muy puros en las cosas que hacían delante de Dios y siempre buscando quedar en la ética y en la moral sin poder fallar perfectamente. Saduceos y fariseos eran grupos rivales, porque los saduceos eran liberales, los fariseos eran conservadores, pero ante el caso de Cristo se unen y juntan fuerzas. ¿Qué cosa? En vez de unirse para el bien, desaparece la división, nos unimos para el bien, se unen para el mal, hermanos y hermanas, para matar a nuestro Señor Jesucristo, y por eso es que determinan matarlo. Dentro de todo esto, hermanos y hermanas, esa unión de fuerzas lo que hace es desplegar más el odio hacia Cristo, porque prácticamente el que no se convierte termina odiando a Cristo sin darse cuenta. Porque esta gente, hermanos y hermanas, lo que temían era que a estos milagros y la gente estar creyendo en lo que estaba haciendo Jesucristo y creyendo en su palabra y creyendo en su identidad y creyendo en su misión y creyendo que era el Cristo, que esto iba a desatar un movimiento masivo de apoyo a Jesucristo y eso daría paso a una revolución. Y como resultado, esa revolución iba a crear un problema con el Imperio Romano y el Imperio Romano iba a destruir a Jerusalén y a Israel. Ese era el miedo, hermanos y hermanas. Por eso es que nosotros vemos dentro de toda esta situación que la base de matar a Jesús, hermanos y hermanas, está colocada y fundada en el miedo, en el temor. El miedo y el temor también ha sido parte de la falta de conversión de muchas personas, del temor al compromiso, del temor a abiertamente y públicamente profesar y confesar a Jesucristo como nuestro Salvador, ser sal para el mundo, ser luz para el mundo, porque no somos del montón y marcamos la diferencia y estamos dispuestos al sacrificio. El miedo, hermanos y hermanas, está detrás de todo eso. Por eso nosotros hemos vencido el miedo en esta cuaresma y vamos con el auxilio de la fuerza que viene de lo alto para creer en Dios. Ese temor hoy en día está muy vivo y tenemos que tener conciencia de eso. Caifás, hermanos y hermanas, con sus palabras que Juan interpreta que son proféticas, dice que conviene que muera uno a que muera toda la nación. Y
a pesar que eso es para evitar que haya una revolución y que el imperio caiga sobre ellos, Juan lo traduce como que viene por parte de Dios y es algo divino, para que muera todo el mundo como pecadores, con el rechazo que han hecho de mi Hijo. Pues mejor que muera uno antes que mueran todos, porque hermanos y hermanas, el Padre es el Padre de Jesús. ¿Y a qué padre no le duele que a su hijo lo rechacen y lo sentencien a muerte injustamente, con testimonio falso, con falsas acusaciones y con todo un rollo de un juicio viciado, hermanos y hermanas, donde Cristo no tuvo oportunidad de defenderse, y si la tuvo, no se la dieron, indefenso como estaba? Por eso es que Cristo dice ante Pilato, hermanos y hermanas, que si su reino fuera de este mundo, su Padre hubiese enviado inmediatamente ángeles para acabar con todo este rollo, para acabar con este círculo, con este espectáculo tan denigrante que ustedes han cometido. Pero Dios no lo hizo, hermanos y hermanas, porque aquí tú tienes que ver la misericordia de Dios, porque no, o sea, un padre es capaz de destruir para salvar a su hijo, y Dios no quiso destruirnos y aceptó a su Hijo como sacrificio por nuestra salvación y por nuestros pecados. Eso es lo que nosotros tenemos que ver en todo esto. Sin embargo, hermanos y hermanas, no fue Cristo ni la causa de Cristo, ni nunca evitaron ellos con esta decisión que su nación fuera destruida. La nación de Israel, hermanos y hermanas, y Jerusalén pereció y fue destruida en su totalidad, siendo el general romano Tito en el año 70 después de nuestro Señor Jesucristo, completamente destruida, y no fue destruida por la causa de Cristo. Así que lo que estaban evitando nunca iba a pasar, y vino por parte de los mismos romanos, sin que la causa fuera nuestro Señor Jesucristo, el cristianismo o una revolución iniciada por el Cristo Mesías. Eso tiene que quedar claro en la mente de nosotros ahora que hemos visto la historia, cómo se ha manifestado. Jesús entonces, hermanos y hermanas, en el Evangelio de hoy tiene que pasar una vida clandestina que nunca quiso, porque la vida de Cristo era abierta y pública. Por eso hablamos de que su ministerio público se redujo y ya no podía estar públicamente en ningún lugar. El Tribunal Supremo judío, el Sanedrín, hermanos y hermanas, pide que se le encuentre y que el que lo encuentre lo entregue, porque hay que sentenciarlo y la pena es de muerte. Jesús, hermanos y hermanas, y los evangelios entran en la última semana de su vida. Aquí comienza la última semana de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Unos creyeron, y los que crean, hermanos y hermanas, tienen vida. Otros, hermanos y hermanas, no creyeron. Y esos que no creyeron permanecieron incrédulos. La palabra de Dios llama al incrédulo y al no creyente muertos, separados de Dios. Por eso es que nosotros le hemos sacado fruto a esta cuaresma, hermanos y hermanas, porque estamos vivos en el nombre de Dios y estamos unidos a nuestro Dios del cielo. Dejad que los muertos entierren a los muertos. Los muertos son los separados de Dios, incrédulos, que no creyeron. Pero Jesús no se olvida de ellos, hermanos y hermanas. Jesús no los olvida. Las palabras de nuestro Señor Jesucristo causan división siempre, hermanos y hermanas, y causan oposición. Y si tú llevas el mensaje del Evangelio, causarás división y causarás oposición entre algunos que la escuchan y no la aceptan. Se separan lamentablemente de Dios. Y Jesús en la cruz, hermanos y hermanas, muere por todos. Jesús en la cruz, nos dice la palabra de Dios, hoy muere para reunir en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Cada ser humano, hermanos y hermanas, vale toda la sangre derramada por Jesucristo. Con eso concluimos la cuaresma. Cada ser humano vale toda la sangre derramada por Jesucristo en la cruz. El que cree y el que no cree. El que se unió o el que se separó, hermanos y hermanas. Ese familiar tuyo que no cree. Ese amigo tuyo que no cree. Tu esposo, tu esposa, tu hijo,
tu hija, tus hermanos, alguien, un amigo del alma. Cada ser humano vale toda la sangre que se derrama por Jesucristo en la cruz. Estamos terminando, hermanos y hermanas. Toda la semana es santa y son 8 días a partir del Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección. Y Domingo de Ramos tendremos que preguntarnos si vamos por las ramas o si vamos porque tenemos que escuchar la pasión de Cristo para comenzar a meditar en este misterio. Lunes, martes y miércoles no hay tanta actividad. Jueves, muchas personas van también. Y van, y a veces en algunos casos, porque hay la visita a los 7 monumentos. Será esa la motivación. Viernes Santo, hermanos y hermanas. ¿Cuántos irán? ¿Cuántos se quedarán? Aparecerán los que son cristianos de nombre, que aparecen el Viernes Santo simplemente y luego dicen, yo estuve hoy Viernes Santo en la misa, yo fui a misa hoy. Cuando todos sabemos que de los 365 o 366 días que a veces tiene el año, el único día que no se celebra misa es el Viernes Santo. El cuerpo de Cristo que se reparte el Viernes Santo se consagró el jueves en la noche para reservarlo y tenerlo en funcionamiento para la liturgia del viernes. Sábado no hay misa tampoco porque es día de luto. Sin embargo, ya en la noche de ese sábado comienza todo el evento de la resurrección y se puede celebrar una misa tarde en la noche. La semana, hermanos y hermanas, toda es santa. Y si nosotros estamos convertidos, le daremos valor a una semana totalmente llena de santidad. No solamente por una palabra que decimos Semana Mayor, sino porque dentro de mi ser es semana de yo acompañar a Cristo en su vida, en su pasión, en su muerte, y luego bailar de gozo en su gloriosa resurrección. Spring break para algunos, vacaciones de primavera, receso. Los que están en el norte para el sur a tomar el sol y disfrutar de la playa. Los que están tal vez en el Caribe a volar. Estos días de vacaciones que nos ha dado el gobierno, que nos ha dado el empleo. Y nos vamos para Disney y nos vamos de jolgorio, para la playa también, a disfrutar. Estamos de vacaciones. Estas son las cosas que estamos meditando en la conclusión. Unos creyeron, otros no creyeron. Porque la incredulidad es lo que está en el centro, hermanos y hermanas. Es la base de lo que lleva a Cristo a la cruz, es la incredulidad, y la incredulidad todavía existe. Porque a veces aquellos que son incrédulos, cuando le hablas de los milagros, entonces parecen creer. Supuestamente los signos y los señales de Cristo, sí, eso puede ser posible. Sí, yo voy a la misa de sanación porque Dios todo lo hace y es capaz de hacerlo todo. Pero siguen en incredulidad acerca de la identidad y de la misión de Cristo. Vamos a concluir, hermanos y hermanas, con esto que es muy importante para nosotros. Jesucristo en su tiempo y en nuestro tiempo es visto como un disidente de las creencias y de los pensamientos de aquel tiempo y de nuestro tiempo. Allí donde la gente, hermanos y hermanas, veía éxito y bonanza, Jesucristo les advertía que miraran con los ojos llenos de la luz que viene del cielo. Porque allí había desgracia y desolación. Pero la gente lo veía como un aguafiesta, hermanos y hermanas, como alguien que era un aguafiesta. Al igual, hermanos y hermanas, que Jesús en aquel tiempo, hoy Jesús nos hace el mismo señalamiento acerca del mundo de ilusiones y el mundo de sueños que nos separa de las cosas de Dios y la incredulidad. En esta cuaresma, tú y yo, hermanos y hermanas, hemos tratado de mirar, hemos tratado de hablar y hemos tratado de actuar diferentes. Se trata de mirar el resultado de la cuaresma, de hablar y actuar con otros ojos, hermanos y hermanas, con otra voz, hermanos y hermanas, y con otras manos para poder mirar, hablar y actuar
Ese debe ser el fruto de nuestra conversión. La conversión exige de parte de todos nosotros, hermanos y hermanas, pensar críticamente acerca de lo que está pasando alrededor nuestro. Pensemos críticamente. Es saludable pensar críticamente, analizar, sopesar, poner en la balanza con juicio de discreción que viene solo de parte de nuestro Dios del cielo. Si tú y yo no hubiésemos hecho este ejercicio en la cuaresma, si la gente no hizo este ejercicio en la cuaresma, hermanos y hermanas, van a ocurrir dos cosas. Y una de ellas es que la gente que no estudia críticamente lo que está pasando y no tienen una nueva forma de mirar, hablar y actuar conforme a la voluntad de Dios, su vida, hermanos y hermanas, va por un camino como borregos. ¿Sabes tú lo que es un borrego? Eso es lo que nosotros hemos evitado en la cuaresma, convertirnos en unos borregos. Y los borregos son, hermanos y hermanas, una oveja que tiene 1 o 2 años. Y la oveja que tiene 1 o 2 años le llaman borrego, que se somete fácilmente a la voluntad de otra persona, no se rebela y no protesta. Y se establece. Nosotros en el ejercicio de la cuaresma, para que tú lo puedas entender con nuestra conversión, creer en la identidad de Cristo, en su misión, hermanos y hermanas, hemos dejado atrás al borrego. Ya no somos ovejas de 1 o 2 años, hemos madurado durante todo este ejercicio cuaresmal. Vamos a ver el mundo críticamente y no lo vamos a aceptar por aceptarlo, sin evaluarlo con el razonamiento que está iluminado por la fe de parte de Dios. Y por lo tanto, hermanos y hermanas, si no es conforme a la voluntad de Dios, nos vamos a rebelar. Y si no es conforme a la voluntad de Dios, vamos a protestar. Te damos las gracias, hermanos y hermanas, por habernos acompañado en esta cuaresma. Y te invito a que mañana comencemos el Domingo de Ramos, la Semana Santa. Tenemos bendición toda esta semana de la palabra de Dios que te va a ayudar a celebrar los grandes misterios de nuestra fe, que es el gran acontecimiento de la Semana Mayor. Oremos. Amén y amén. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nosotros mañana, con el favor de Dios, comienzo de la Semana Santa, Domingo de la Pasión de Cristo, aquí en tu segmento del Evangelio de Dios. Nos vemos mañana con el favor de Dios. Hasta luego.